Sudáfrica, 1988. Martin Pistorius tenía 12 años y una vida normal. Iba a clase, jugaba con sus amigos a su deporte favorito y le encantaba ver la televisión. Una tarde, mientras pasaba las horas entretenido con su hobby, que era desarmar y armar componentes electrónicos, su madre notó que el pequeño estaba más cansado de lo normal. El chico le dijo que le dolía la garganta, y todo indicaba que se trataba de un futuro resfriado. Por ello sus padres no le dieron mayor importancia. Pero el estado de salud de Martin empeoró los siguientes días. Estaba sin energía y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, incluso sin apetito hasta dejar de comer por completo. Por último, también comenzó a manifestar problemas en el habla, al igual que le era imposible mantener la mirada fija. En todo ese tiempo los médicos no tenían un diagnóstico claro, pero sospechaban de una posible causa infecciosa en el cerebro, causada por una meningitis criptocócica, una infección micótica de los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal, llamados meninges, y la que puede estar causada, entre otras cosas, por un tipo de virus. Pero por el momento esto solo fue una hipótesis, porque en verdad nunca se supo lo que le pasó al chico. La situación del pequeño fue a peor. Ahora no solo tenía dificultad en el habla, sino que también había perdido por completo su movilidad, por lo que los viajes a los hospitales se volvieron cada vez más recurrentes, y en uno de esos viajes Martin pronunciaría sus últimas palabras con su propia voz: "Mamá, ¿cuándo casa?". En cuestión de horas, a lo largo de ese día, el pequeño quedó en estado vegetativo. Por ello, el diagnóstico de los doctores fue muy claro. El cerebro de Martin pasó a ser el de un bebé de 3 meses, y en cuestión de semanas, este moriría. De esta forma, los médicos aconsejaron a sus padres que lo mantuvieran lo más cómodo posible en casa, hasta que esto sucediera. Pero pasaron los días y los días se convirtieron en meses, y Martin seguía respirando. Y así estuvo durante 4 años. Quiero contarles algo para que entiendan el verdadero infierno que pasó Martin a partir de ese entonces. El coma es un estado profundo de inconsciencia a nivel popular. La persona está viva pero es incapaz de moverse o responder a su entorno. No escucha de forma activa ni vuelve en sí de un día para otro, y mucho menos está durmiendo o viviendo un estado de ensoñación. Pero Martin jamás estuvo en coma. Esto fue una mala interpretación de los medios de comunicación. Martin estuvo en estado vegetativo sin conciencia, como dije antes, con la capacidad cerebral de un bebé de 3 meses. Porque como verán después, el coma es muy diferente al estado vegetativo. Por ejemplo, en el terreno médico existe un amplio abanico de diagnósticos relacionados con la ausencia o presencia de la conciencia. Esta tiene 2 dimensiones. Una a nivel clínico llamado arousal, que es el nivel de alerta de la persona, es decir, si está despierta o no, y la segunda dimensión es la conciencia en sí. Así, por orden de gravedad, se sitúan las distintas alteraciones de la conciencia. En la base se encuentra la muerte cerebral, con un pronóstico devastador, en la que el paciente no tiene ni alerta ni conciencia, y en la que no existe ninguna función cerebral. Y a continuación se sitúa el coma, en la que tampoco existe alerta. La persona no está despierta ni existe conciencia, no hay contenido, pero sí existe un mínimo de funcionamiento cerebral. Y luego tenemos el estado vegetativo, que es un estado de inconsciencia completa con cierta apertura de ojos y periodos de vigilia y sueño, que es el nivel clínico en el que estaba Martin. Por ello, después de 4 años y de forma inexplicable, el cerebro del chico comenzó a tener conciencia, bajo ese mínimo de funcionamiento cerebral. Lo que pasa es que nadie se percató de esto por su estado vegetativo. A lo largo de ese tiempo, Martin fue puesto bajo el cuidado de un hogar para ancianos y personas discapacitadas, con su padre Ronnie cuidándolo durante la noche. Y fue aquí cuando empezó el verdadero infierno. A los 16 años, Martin era consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Escuchaba la televisión, escuchaba las conversaciones de la gente, escuchaba a la gente hablando sola en su habitación y sobre todo, veía pasar el tiempo muy lentamente día tras día. You get to see and hear things that you probably never would. Things like what people really think and how they really are when nobody is watching. Ya con 18 años, Martin había recobrado su conciencia por completo, pero no tenía manera de comunicarse con los demás, pues su cuerpo no respondía a las señales eléctricas de su cerebro. Literalmente estaba encerrado en este. Recuerden que para todas las personas que lo rodeaban, este estaba en estado vegetativo y desde fuera nada había cambiado. Debido a esto, Martin contó años más tarde en su libro Ghost Boy las terribles y desagradables experiencias vividas. El chico fue víctima de maltratos físicos y verbales por parte de algunos cuidadores del centro en el que estaba ingresado. Incluso también fue víctima de diferentes abusos sexuales. También estaba completamente consciente y despierto para escuchar las discusiones de sus padres, afectados por la tragedia de su hijo, quienes discutían mucho por culpa de ello. Una vez, después de una fuerte discusión entre estos, su madre Joan se acercó a Martin y le dijo 4 palabras que el chico jamás olvidaría: ojalá te mueras ya. La madre siempre se arrepintió de dichas palabras y quizá nunca las hubiese mencionado si el estado de su hijo fuera otro, pero el dolor y la situación le pudieron.
I said to him one day, "I hope you die." And I had no idea that he understood that. And I'm very, very sorry I said it. Martin entendió las palabras de su madre a pesar del dolor que le causaron, y en cierto modo ella tenía razón. Martin deseaba morir por completo, no quería vivir más de esa forma, sin saber exactamente cuánto tiempo duraría toda esa macabra experiencia, porque literalmente se había convertido en un fantasma que veía y escuchaba todo, pero nadie sabía que lo hacía. For so many years I was like a ghost. It was like I wasn't there. I was invisible. Pero a pesar de desear la muerte, también se aferraba a la vida, y como si de un milagro se tratase, a los 19 años, Martin era capaz de hacer pequeños movimientos musculares que desafortunadamente no eran vistos por los cuidadores, hasta que un día, por fin, la vida, y nunca mejor dicho, le sonrió. Una de las terapeutas encargadas del caso de Martin, Virginia Wall, pudo observar en una de sus visitas que aquel joven podía entender lo que ésta estaba hablando. No reaccionaba ni se movía, pero había algo en sus ojos que le decía que le estaba prestando atención. La profesional mandó a trasladar de inmediato al chico a otro centro, en el que con las pruebas pertinentes se percataron de que el cerebro de Martin estaba en estado consciente, y esto hizo que la historia diera un giro de tuerca, porque ahora sí podían ayudarle de alguna manera. Los médicos se las ingeniaron para que Martin, por medio de espasmos musculares, pudiese comunicarse a través de un ordenador. El proceso era desesperadamente lento, pero a lo largo de un año Martin al menos ya podía formular una frase gracias al uso de una computadora y a un programa para simular la voz. El proceso de rehabilitación fue muy duro y también llevó mucho tiempo, pero los resultados fueron bastante buenos para el caso del que se trataba. El chico había perdido su habilidad vocal y el control de sus piernas, pero consiguió movilidad en sus manos y brazos y en los músculos faciales. Así que vuelvo a repetir, nada mal para venir de un estado vegetativo. Un estado vegetativo se produce básicamente cuando la parte del encéfalo que controla el pensamiento y el comportamiento ya no funciona, pero el hipocampo y el tronco del encéfalo, que son las partes que controlan las funciones vitales, como los ciclos de sueño, la temperatura corporal, la respiración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y conciencia, siguen funcionando. Es decir, si hacemos cuentas, estuvo 9 años en estado vegetativo de forma consciente. Lo que sucedió con Martin es que la infección que contrajo le produjo un apagón en su actividad del lóbulo frontal, y este área cerebral es la encargada de las funciones cognitivas superiores, como el pensamiento y la conciencia, dejando así únicamente un funcionamiento en el área encargada del soporte vital. Por eso el caso de Martin es único para la ciencia médica, porque después de 4 años su lóbulo frontal comenzó a recibir estímulos eléctricos y a producir activación en esa área cerebral, recobrando así la conciencia y otras muchas habilidades cognitivas. Es más, tanto fue su mejoría que ahora puede conducir un coche adaptado para él. Se casó con la amiga de su hermana, con la que tiene un hijo llamado Sebastián Albert, y actualmente trabaja como programador y diseñador web. Martin fue testigo de cómo es vivir 2 vidas diferentes. Experimentó el lado malo de la biología humana y al mismo tiempo el milagro que ésta también puede realizar, porque a sus 25 años Martin volvió a nacer. ¡Wow! Este caso es completamente sorprendente y me recuerda en parte al caso que vimos de Noah Wall,